Hola amigos, buenas tardes, soy Carla Díaz. Este es mi canal Investigando la Historia y en vísperas de Halloween tengo de invitada a nuestra querida historiadora, doctoranda Yasmín Bernús, quien es experta en religiosidad y género celta. Así que te doy la bienvenida y gracias por colaborar en este tema, Yasmín. Muchas gracias, Carla, a ti y por invitarme en tu espacio, en tu canal, Investigando la Historia. Y nada, que os vamos a despejar muchísimas dudas sobre qué tiene de relación la historia antigua, los celtas y Halloween. Exacto. Bueno, en esta fecha muchos se ponen sensibles, más aún del lado del cristianismo, que Ujú. Halloween es de origen satánico. En las noches, si los niños se disfrazan, están entregando su alma al diablo. Si piden dulce, están entregando el alma a cambio de dulce. Entonces, son cosas que igual me incomodan porque siento que esta festividad a los niños les alegra muchísimo salir, disfrazarse, pedir dulce. Entonces, de ahí viene nuestra conversación, Yasmín. ¿Es Sí. satánica esta festividad? ¿Es cristiana? ¿Cuál es su origen? Dejando de lado todo lo que es el capitalismo, sabemos que las empresas se hacen millones en Claro. vísperas de la fecha con los disfraces, los dulces y todo el tema de cotillón. Pero quiero saber la historia detrás de Halloween. ¿Qué tiene que ver Samhain, la festividad celta? ¿De qué trata? Entonces, tú eres la experta en este tema que puede colaborarnos con la información valiosa que nos trae. Vale, pues vamos a empezar porque es una historia un poquito larga. Eh, Realmente, si nos tendríamos que remontar a una festividad que tenga de sustrato lo que ahora conocemos como Halloween, nos tendríamos que remontar incluso a los pueblos indoeuropeos. Los pueblos indoeuropeos son todos aquellos que provienen del este de Europa y poco a poco van colonizando todo lo que son las islas griegas. Ya cuando la caída de los minoicos, pues Micenas ya son indoeuropeos, Roma, los romanos eran indoeuropeos, los griegos también, los celtas también, los íberos que tenemos aquí no, pero tendrán en contacto con estos pueblos y sabemos que nos podemos remontar hasta ellos porque vamos a ver que en muchas de estas sociedades, griegos, romanos, celtas, veremos que comparten incluso algún tipo de culto, ¿no? En el mismo día y algún tipo de relación dentro de su culto, como por ejemplo esta festividad que tiene un carácter agrícola muy, muy marcado. Samhain, si nos remontamos a la etimología, ¿no? ¿Qué quiere decir? Se puede ver escrito como Samhain, con H intercalada, como Samain sin H, Samuin, incluso en algunas zonas, por ejemplo, la zona cántabra de aquí de España, se dice Samuin. Pero la única constancia epigráfica de antigua que tenemos nos consta como Samonios. La etimología que quiere decir es fin del verano. Eso es lo que significa Samain, fin del verano. Y es por eso que está muy, muy relacionado con el calendario agrícola que seguían pues, los pueblos preromanos. Y entonces Samonios se encuentra escrito en el calendario de Coligny. El calendario de Coligny está datado de en torno al siglo II antes de nuestra era y junto a él se encontró una estatua de Luc, una estatuilla de Luc, que es Luc es una divinidad que está entre las comunidades celtas francesas de la Galia y es allí donde más venerado es, pero también veremos algunos testimonios porque han quedado reflejados en la toponimia de esta divinidad. Por ejemplo, Lugo, en España, proviene de ese tal Luc
Y los lugobes, que era una comunidad celta que vivía en Asturias, pero con las guerras cántabras tendrán que desplazarse hacia Galicia. Parece ser que esa es la comunidad, los lugobes, que eran los adoradores de Lug, los que se desplazan hacia Lugo, y de ahí ya pervive esa toponimia en nuestro mapa. Entonces Lug era una divinidad soberana del panteón celta. Sin embargo, antes de seguir avanzando, tengo que decir que la religiosidad celta no es como la romana, en el sentido de que en Roma todos los dioses tenían el mismo nombre en todos los lugares. En Hispania se llama Júpiter, era Júpiter, y en Roma era Júpiter, y en Francia, o lo que era la Galia, era Júpiter, y en Germania era Júpiter. Sin embargo, entre los celtas tenemos que tener muy claro, porque adquiere otro rasgo de complejidad, y es que las divinidades podían ser las mismas y tener las mismas funciones, pero se llamarían de distinta manera dependiendo de qué comunidad. Por ejemplo, lo que Lug es en la Galia y en algunas zonas de Hispania, va a ser otra divinidad pues llamada, por ejemplo, Endobélico en otra zona de Hispania, en la zona de Extremadura. Esto nos acompleja el estudio de estas divinidades porque, claro, puedes estar con un montón de nombres de dioses, pero están ante el mismo dios, es el mismo, con las mismas características y las mismas funciones. Pero a su vez nos ayuda porque allí donde encontramos testimonios de, por ejemplo, testimonios de Endobélico, como he dicho, pues están en toda la zona de Extremadura, pero cuando ya ves que esa línea traspasa y lo que encontramos son testimonios, por ejemplo, de Lug, pues ya sabes que estás cambiando de estrato cultural, ¿no? De comunidad diferente. Y entonces sabes más o menos demarcar hasta dónde, delimitar hasta dónde llegaban los betones, los bagceos, las distintas comunidades. Entonces esto también nos ayuda a eso. Una vez entendido esto, Lug es una divinidad que se asimilaba al Mercurio romano. El Mercurio romano, sabemos, por estas charlas también que nos da el doctor Almansa, que tiene un carácter también apotropaico o psicopompo, de traslado de las almas de los muertos a otro lugar, ¿no? Al espacio astral. Entonces, Lug funcionaría así, y además su nombre quiere decir el luminoso. Ya no explicaré qué relación tenía Lug con Samael, porque detrás de todo esto hay esa enjundia, ¿no? Y entonces esta estatua que he dicho que se encontró junto con el calendario de Coligny, se ha podido datar del siglo II después de Cristo, y es por ello que el calendario también ha estado datado de esa manera. ¿Y qué sabemos del calendario? Pues del calendario celta sabemos muy pocos. Es que tenemos fuentes materiales, son poquísimas. De divinidades sabemos más, pero de cómo hacían sus cultos o qué llevaban a cabo sabemos muy poco. Tenemos que ir jugando con las pocas fuentes de información materiales que tenemos, con las fuentes literarias y también con la etnohistoria. En este mundo prerromano se aplica mucho la etnohistoria, que es ver cómo han pervivido algunos elementos festivos que hacemos ahora y algunas tradiciones, y ver si tienen alguna conexión con el pasado. Entonces, la religiosidad celta asombraría cuántas conexiones todavía han pervivido, ¿no? Y para no liarme, voy al calendario. El calendario sabemos que está dividido en dos fases, la fase solar, digamos, y la fase oscura. Y Samonios justo empieza en la fase oscura. O sea,
Y lo que esto se traduce, como bien indica su nombre, es el final del verano. Acaba toda esa etapa solar que hemos tenido durante el verano y empieza lo que va a ser el otoño, el invierno, esa fase más oscura. Pero es que además para ellos Samonios, Samain, significaba el fin de año. Y por lo tanto, si tenemos algún espectador que le guste mucho la cultura celta y se identifique mucho con ella, podemos decirle que el 31 de octubre no celebra realmente Halloween, sino que celebra un fin de año. Es su fin de año y el día 1 sería el año nuevo. Entonces, ya hemos dicho que está dividido en dos fases, la fase solar y la fase o luminosa, que también se dice la fase oscura. La fase oscura empieza con Samain y tiene otro cuarto, porque está dividido en dos y en otras dos mitades. Otro cuarto que es Imbolc. Imbolc es la festividad que tenemos el 1-2 de febrero. Imbolc, donde lo que se hace es mucho las luminarias, se invoca a la luz para que vuelva, ¿no? De alguna manera. Y tendremos, por ejemplo, la festividad actual de la Candelaria. Aquí la Candelaria lo que se solía hacer, porque ya no se está perdiendo, la verdad, pero lo que se solía hacer, como bien indica el nombre, candela, es encender velas, hacer hogueras también, incluso en algunas zonas del norte de la península ibérica se reunían colectivos de jóvenes, salían a la calle a formar algarabía, mucho ruido y también a hacer grandes explosiones de humo en algunos sitios, ¿no? Y es como que de alguna manera se está pidiendo que vuelva esa luz. Entonces ya comienza la fase luminosa, como digo, y el 1 de mayo tenemos a Beltane. Beltane significa pues ese regreso a la luz, la primavera, y lo que tenemos en algunas zonas de aquí que se celebra, quizá luego estudiando más en profundidad en América Latina seguro que tiene que haber alguna conexión también, porque es un calendario agrícola y al fin y al cabo lo tenemos compartido todos. Y lo que se hace en esta festividad actualmente es hacer cruces de flores, porque el cristianismo luego imbuirá todo esto y para desdemonizarlo, como ellos dicen, o para cristianizarlo de algún modo, le ponen la cruz, pero se apropian de esa festividad. Se apropian de esa festividad que al fin y al cabo es pagana. Como no pueden con ella porque está muy, muy dentro de la población, porque yo siempre digo que la religión es aquello que más dura dentro del ser humano, la tradición, ¿no? Es esa longue durée de la que habla Brodel. Tenemos ciertas etapas dentro de la historia y procesos que duran más o menos, ¿no? La larga duración, la media duración y la corta duración. La larga duración son aquellos procesos que a lo largo del tiempo no acaban de irse, ¿no? Y la religión sería una de estas. Y lo vamos a ver porque vamos a ver todas las conexiones que hay con Halloween. Y desde época prerromana, siglos VII, octavo, incluso es que nos podemos remontar un poco más, antes de nuestra era. Entonces, en Beltane, el 1 de mayo, lo que se hace son cruces de flores, se sacan muchas flores, es esa vuelta, ¿no? a la etapa luminosa. El 1 de agosto es el otro cuarto de esa etapa luminosa y se celebra Lugnasat, es decir, la festividad de Lugh, de este dios que ya os estaba hablando antes. Y esta es la única festividad en la que tenemos que indagar mucho, 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 mucho para ver algún paralelo de lo que podría haber sido, porque no tenemos mucha idea.
pero sí que es verdad que tenemos distintas literaturas, fuentes literarias que nos indican que a lo mejor podrían realizarse algunos casamientos y el casamiento de Luz y la entronización de reyes. Pero esto, si queda tiempo, os lo explicaré después, porque como ya he dicho, Samhain da para mucho. Y bueno, cuando acaba esa etapa de Lughnasadh, lo que tenemos es que ya vamos hacia otra vez la etapa oscura y vamos hacia el Samhain, que es el 1 de noviembre. Así que tenemos 1 de noviembre, 1 de febrero, 1 de mayo y 1 de agosto. En esos cuartos, en esos 4 cuartos, es como se dividía su calendario. Era un calendario básicamente agrícola. Estaba muy basado en las cosechas. Y además, lo que sabemos por Julio César es que ellos marcaban los días por las noches. Las lunas eran lo que le marcaban a ellos los días, más que el sol. Así que también veremos que la noche es muy, muy importante dentro de la religiosidad y la cultura celta. Así que Samhain empezaría justo el 31 de octubre, pero ya hacia la madrugada, o sea, el 1 de octubre a las 12 de la noche. ¿Vale? Y ahí empezaría Samhain y duraría 3 días. Esos 3 días, el 1, el 2 y el 3, tenemos un paralelo con los santos difuntos y todo eso que luego se adueñará el cristianismo de ello. Entonces, esos 3 días se hacían una serie de rituales. Pero, ¿qué se celebraba exactamente? Pues como ya he dado algunas pistas, pues el fin del verano, las nuevas cosechas, hemos pasado de una cosecha estival a una cosecha otoñal, con las castañas, la granada y otros frutos. Además, lo que tenemos también es que el caldero de Gundestrup nos explicará bastante, nos podemos basar mucho en cómo podría ser lo que se estaba celebrando en esa noche. El caldero de Gundestrup, para quien no lo conozca, es una pieza que se halló muy cerquita de los Países Bajos y se ha escrito a la cultura celta. Entonces es un caldero que tiene muchísima iconografía alrededor y vemos cómo aparecen, sobre todo principalmente, 2 dioses y una diosa. Está formado por una serie de placas que van unidas y que forman el contorno del caldero, más la tapa principal de arriba, donde vemos un toro extendido, caído en el suelo, que por su posición nos está indicando que está muerto. Se ha hecho el sacrificio de un toro seguramente. Como hemos dicho que Samhain era la festividad más importante porque era su fin de año, parece ser que este caldero hace referencia a esa festividad. Se ven 2 dioses y una diosa a lo largo de toda la iconografía y aparte pues ya hay muchos motivos vegetales. Árboles, también se ven muchos animales, el jabalí, son animales identificativos también que van con los dioses. Se ve el toro, se ven perros, serpientes, también se ve una especie de elefantes, han dicho de elefantes, pero se apunta más bien a que son hipogrifos porque están en otro plano, no son animales terrenales, están en un plano astral. Y son psicopompos también los hipogrifos, porque en muchos altares funerarios celtorromanos o romanos los vemos, ¿no? Aparecen.
Entonces, parece ser que ciertos investigadores como John Hutt han estudiado el caldero, y John Hutt, yo me quedo mucho con su interpretación porque hay muchísimas, y la interpretación de él sería que esta diosa se va contando la narración de lo que ocurre en esta noche de Samhain. Y es que hay una diosa soberana que está reinando en la tierra con un dios terrenal, pero en cierto momento, digamos que en la noche de Samhain, esta diosa es raptada o se va, no sabemos bien. Algunos dicen que es raptada, otros dicen que se va por cuenta propia, con lo cual es muy importante porque es una diosa que hace algo por ella misma. Porque en las mitologías muchísimas veces las diosas cuando actúan no están actuando por ellas mismas, sino porque tienen esa función, ¿no? Tienen que hacerlo por cualquier recompensa final. Entonces se va y vemos que en otro plano hay un dios que está flotando, porque nos lo indican las plaquitas, está flotando, no se le ven los pies, y hay un dios esperándola. Es el dios del cielo, el dios astral, que se casa con ella. Entonces, ¿qué le pasa a Luke? Porque es Luke, el dios terrenal, cuando pierde a su esposa que se ha ido con el dios astral. Pues lo veremos en su forma de invierno, que le salen cuernos. Tenemos un montón de representaciones. En el caldero de Gundestrup está en una pose búdica y eso nos indica que es una divinidad terrenal, plenamente, está ligado a la tierra. Entonces le salen cuernos y le salen patas de ciervo, pezuñas, o de cabrito, que va a ser una imagen muy, muy demoníaca después, ¿no? Pero tenemos un montón de representaciones por toda la Galia, por todos los ámbitos celtas, con este dios que está totalmente metamorfoseado, que parece un ciervo, pero hay otras representaciones en las que sale justo en el momento en el que se está metamorfoseando, porque tiene como un pequeño cornito y una oreja de ciervo por un lado, pero no acaba de salirle toda la cornamenta. Y la verdad es que es muy, muy, muy chulo ver esto y analizarlo, ¿no? Entonces la diosa, de hecho esta divinidad cambia incluso su nombre y en la época oscura va a ser Cernunnos, el cornudo. Se traduce realmente así, Cernunnos. Y la diosa, pues como ya hemos dicho que las comunidades celtas, dependiendo de dónde esté, se va a llamar diferente, tenemos varias que apuntan a ello. La más importante es Epona. Epona porque lleva el adjetivo con ella en su nombre, Epona Regina. Siempre va a llevar un adjetivo o una parte de su nombre que indique que es soberana. También tenemos a Morrigan. Morrigan, que tiene esa parte de Rig, es reina. Entonces es una diosa soberana, reina. Una diosa entre dos mundos. Epona, si la buscamos, es una diosa que va a caballo. Siempre va a caballo. Entonces es una diosa que puede traspasar los dos mundos, tanto el terrenal como el astral. Y nos queda el último dios, que será, dependiendo de la comunidad en la que esté, puede ser Esus, un dios que se haya sincretizado con Júpiter, por ejemplo. ¿No? Es un dios soberano de carácter astral que está en el cielo y es el dios de los muertos. Por lo tanto, lo que se está celebrando
en Samhain, esta madrugada del 1 de noviembre, es ese rapto de la diosa, esa desaparición de la tierra. También tenemos testimonios en la literatura, como en la literatura irlandesa, que Irlanda fue el último reducto celta, de la cultura celta, si podemos considerarlo así. Yo creo que todavía continúa muy impregnada esa cultura en Irlanda. Y tenemos testimonios de época medieval, donde cuando hacen las mitologías, la última será la del rey Arturo, pero vienen muchas otras antes, por ejemplo, los Tuatha de Danann, que es una tribu que va a Irlanda y consigue deshacerse de la anterior tribu. Pero vemos que están muy mezclados los seres humanos con los dioses. Y veremos que allí en esa literatura tenemos varios episodios que nos concuerdan mucho con la iconografía que sale de Cernunnos y de todo esto del caldero de Gundestrup, y también con los testimonios epigráficos, porque también tenemos una Regina, una diosa que la llaman así, Regina, o Regan también, Morrigan. Todo eso nos concuadra con las inscripciones que tenemos anteriores. Entonces, en uno de los episodios de los Tuatha de Danann, vemos cómo hay un punto en el que toda la ciudad, el dios se queda solo y toda la ciudad se pone oscura y se llena de ratas. Y si nos vamos al altar de Reims, que es precioso, es un altar muy grande donde vemos una divinidad en pose búdica con unos cuernos, es plenamente Cernunnos, y a los lados tiene a un Mercurio romano y a un Apolo romano. Y si nos vamos a ese altar, aunque es muy impresionante toda la imagen central, veremos que en la parte superior hay una rata. Y es muy, muy curioso porque en toda la iconografía romana no suelen representarse las ratas. Y entonces aquí en este ámbito celtorromano lo que realmente se está representando es otra vez esa época oscura, esa época en la que Luke ha dejado de ser Luke para ser Cernunnos y se han metamorfoseado. Así que todo este es el mito más o menos que hay detrás de esta noche de Samhain. Era una noche también para ellos donde, como empezaba la época oscura, ellos tenían una gran percepción del mundo del más allá, creían mucho no en una reencarnación como entendemos hoy en día, pero sí creían en la transformación de las almas y en la transmigración de las almas. Es decir, que tú ibas a otro sitio a vivir, al más allá. Y, por ejemplo, lo podemos ver muy bien si nos acordamos de Avalon. Avalon es esa isla mítica donde van la gente que muere, y es esa isla donde allí viven en gran armonía, con alegría, pero comparten espacio con seres féricos que son duendes, leprechauns, las hadas. Entonces, en esta noche ellos creían que como era el fin de año y se narraba todo esto, que la diosa ha transitado a otro mundo, el velo que no hacía ver a Avalon, porque Avalon estaba en el horizonte del mar, más allá de las 9 olas del mar. Ahora os explicaré lo de las 9 olas, si queréis, el significado. Ese velo se corría, desaparecía, y podríamos entrar en contacto con ese más allá. Entonces era un encuentro comunitario,
entre los espíritus que ya estaban en el más allá, incluso los seres féricos, las hadas, los duendes, los leprechauns, todos podían venir a verte y entraban en contacto. Pero era la única ocasión que tenían de volver a entrar en contacto con aquellos familiares queridos que habían perdido. Y lo que parece ser que se está indagando en cómo podían actuar o qué cultos se podían realizar en esta noche. Por ejemplo, sabemos que dejaban comida, platos con comida, pero que no los tocaba nadie, porque estaban solo reservados para aquellos difuntos benefactores dentro de la familia que habían fallecido, que ya estaban en el más allá, pero que esta noche, bueno, estas 3 noches, porque para ellos eran 3, podían entrar en contacto. Para algunos, para los espíritus que ellos no quisieran, que no fueran bienvenidos o que consideraban como algo maligno, dejaban platos de comida fuera de las casas. Y veremos una conexión de esto con el truco o trato después, porque tienes que darle comida al que viene de fuera, ¿no? Sí, claro, entonces, se hacía eso. También en esta misma noche los celtas encendían y apagaban, bueno, al revés, apagaban y encendían las hogueras. Es más o menos prácticamente casi igual como con las vestales. Cuando se produce el natalicio de Roma el 21 de abril, ellas renuevan el fuego. Es la única vez en la que pueden apagar ese fuego. Lo apagan y lo vuelven a encender, porque es la renovación del fuego. Pues nuestros celtas lo hacían esta madrugada del 1 de noviembre. Renovaban todos los fuegos de las casas, porque aunque la luminosidad se había ido, pues sí que necesitaban de cierta luminosidad para vencer a esa época oscura, ¿no? Para que la diosa volviera otra vez de nuevo a la tierra. Yasmín, Sí. y esto de los disfraces, este efecto apotropaico en los disfraces en la antigüedad, que podemos compararlos con hoy en día. Primero, explicar a la gente qué es apotropaico y cuál es el sentido de este disfraz. Vale. Bueno, pues hoy en día pues vemos que muchos niños pues se disfrazan de fantasma, de criaturas pues un poco horrendas, ¿no? Digámoslo así. A mí me apasiona, me gusta mucho y creo que es la festividad con la que mayormente adorno la casa y recibo con un montón de ilusión. Me gusta mucho todo lo gótico y todo ese mundo. Entonces se disfrazan de fantasmas, de zombies, de calaveras, de esqueletos. Realmente es cierto que el capitalismo ha aumentado esto, ¿no? Porque le encuentra un beneficio económico y más o menos se ha convertido como en la nueva religión, ¿no? La capitalista. Pero detrás de todo esto, si tenemos una visión histórica y una visión antropológica, veremos que está actuando de alguna manera el disfrazarnos de un ser que aterra, de alguna manera está actuando de una manera apotropaica. Apotropaico quiere decir de protección contra el mal. Es decir, si es una noche en la que los dos mundos, el más allá y el terrenal, están en contacto, al nosotros disfrazarnos de como ellos, nos estamos protegiendo de aquellos espíritus malignos que pueden venir del más allá, y realmente lo que hacemos no es lo que se dice de que estamos entregando nuestra alma al demonio, ni para nada eso. Nos estamos protegiendo de alguna manera porque nos estamos como infiltrando y ellos no van a saber. Unos se van a asustar por nuestra imagen, ¿no? Por cómo vamos disfrazados. Y otros también pues se van a contrariar porque no van a saber realmente si nosotros somos
un ser terrenal al que pueden hacer daño o realmente pertenecemos a su mundo ya. Y de Ujú. alguna manera nos estamos protegiendo cuando nos estamos disfrazando en Halloween de todos esos seres. Oye, qué importante, porque vemos siempre esta campaña que le hace el cristianismo contra Halloween, di no a la muerte, di sí a la vida, cuánta cosa, que deja Es que que, Cristo entre en ti, todo eso. Por el contrario, es más beneficioso que disfracen a sus hijos en Halloween a manera de exactamente, protección a que les quiten esta festividad. Entonces, creo que pasa exactamente. por la ignorancia, por desconocer este trasfondo histórico. Claro, es que si vemos desde una visión antropológica o histórica, veremos que esta especie de amuleto con el que nos disfrazamos es que ya proviene de muchos, muchos siglos atrás y ya tiene su historia. No es nada al azar, o sea, nos estamos de alguna manera infiltrando entre ellos para que, pues si hay algún espíritu maligno, no vaya en nuestra contra. O sea, no tiene nada que ver con ese carácter maligno y además es como muy contradictorio, ¿no? Porque esta festividad es la más importante entre los celtas porque era su fin de año y todo ello, pero es que es la festividad que no han podido borrar. Existe un montón de concilios que se hicieron cuando cae el Imperio Romano, porque esto Roma lo permitía, ¿no? Como permitía que las demás culturas y religiones se desarrollaran mientras no interferieran con la suya. Pero cuando llega el cristianismo, pues claro, quieren imponer la suya y estas deidades para ellos son como demonios, ¿no? Las demonizan mucho. Pero hay un montón de concilios donde constantemente están intentando ver qué hacen con esta festividad que no acaba, que está muy integrada entre todos los habitantes y que el pueblo no hace nada. Además, las zonas celtas, sobre todo el norte de Hispania, Britania, son territorios muy difíciles de accesibilidad. Por lo tanto, el cristianismo no se desarrolla de igual manera, va muchísimo más lento y entonces al final no pueden con ella y la adoptan. Y es lo que son los santos difuntos, ¿no? Y de hecho, no sé allá, pero acá dura el 1 y el 2. O sea, Acá es, también, claro, el 1 de noviembre, el Día de Todos ajá, los Santos, y se abren todos los cementerios y todos van a visitar a sus familiares. Eso es muy tradición acá. aquí también. Y antiguamente, ahora se está perdiendo mucho que el 2 también sea festivo, pero en un primer momento el 2 era festivo. Yo recuerdo que mi abuela todavía lo decía y continuaba la festividad de todos los santos. Así que también tiene esa perduración en el tiempo, ¿no? Y se apropian de ella, o sea, si no puedes con tu enemigo, únete a él. Le ponemos una cruz cristiana y ya está. Es una festividad cristiana y por lo tanto la gente la aceptará porque ya la tiene en su tradición. Y ya está, la cristianizan. Y entran un poco en contradicción esos discursos, ¿no? De di no a la muerte. Pues es que el cristianismo adopta realmente esta festividad y la hace suya. Y no sé, entra un poco en esa contradicción. Sí, es Así que, contradictorio. Pero sí, pasa, querida Yasmín, pasa por ignorar el trasfondo cultural, ignorar todos estos antecedentes que tú hoy nos traes. Entonces, ujú, acá el cristianismo en Chile, al menos en Chile, no sé si en otros lados de Latinoamérica, amigos de Latinoamérica me han comentado también, hay mucha ignorancia dentro del cristianismo. Hay sí, poca preparación de parte de líderes, de pastores. Entonces, más bien, ellos repiten algo que les dijeron sin conocer la historia. Y es exacto. el propósito de este canal, mostrarle cuál es esa historia y poder ayudarnos, apoyarnos de especialistas, como en este caso eres tú, Yasmín, que nos trae, según tu especialidad en religiosidad y género celta, el conocimiento que tiene de esta festividad. Exacto. Es que al final son como capas
que se van superponiendo una tras otra, pero que todavía los elementos de la capa de abajo persisten, ¿no? Pero realmente es lo que ocurre. Y estábamos diciendo que los cultos de estos días entre los celtas era eso, ¿no? Que el velo se abría, se dejaban platos de comida en la mesa sin tocar, se renovaban el fuego y también se decía pues, que se hacían sacrificios. Realmente el caldero de Grundestrup nos muestra un sacrificio. Y parece ser pues, que en otras zonas no sería un toro, porque no todo el mundo tenía accesibilidad a unas reses tan potentes. Y estos sacrificios animales, que no de humanos, como también se ha dicho, porque otra vez la demonización. ¿Entre los celtas había sacrificios humanos? Sí, pero no eran propios de una festividad tan importante como esto y solo sacrificaban a aquellos humanos que procedían de fuera o que eran delincuentes y por lo tanto habían manchado la comunidad y no podían estar ahí dentro de esa comunidad, pero no por gusto. Tenían que tener unas características muy especiales para ese sacrificio. También nos daría para otra charla. Yo cuando iba a la iglesia, a mí me decían que el día 31 se raptaban niños para ofrecerlos como sacrificio a Satanás, que raptaban mujeres vírgenes y también mujeres embarazadas para poder entregar el feto a Satanás. Hasta ahora no hay ningún indicio de algún niño raptado, una virgen raptada, una embarazada raptada. No aparece eso en las noticias. Nadie en las redes sociales, ya que las redes sociales están muy masificadas, nadie denuncia, oye, se perdió mi hijo, me lo raptaron. Entonces, de verdad que están estas leyendas que dañan el trasfondo de la festividad, que no es mala y que es algo divertido, es algo lindo. Es verdad, ¿eh? La verdad es que son, no sé por qué, perviven los cultos, ¿sí? Pero también perviven ciertos discursos que se crean pues con esta demonización y se van perpetuando y van durando, pero todos los siglos, porque a mí es verdad que mi abuela en un momento también me dijo, no salgas a la calle en estas fiestas porque hay gente que se aprovecha para salir a asesinar. Y es como, pues luego lo piensas, ¿no? Si te lo dicen de pequeña y dices, yo en Halloween no salgo. Pero claro, pues dices, aprovecha a la gente para asesinar, pues no sé. Pero luego lo piensas y dices, pues es que asesinos, pues hay todos los días, desgraciadamente, ¿no? Y no sé, la verdad es que conociendo más el sustrato cultural que tiene Halloween, sin dejarnos de capitalismo y de estas cosas modernas de beneficio económico, es que es muy, muy, muy rico, muy enriquecedor saberlo y porque es verdad que yo tenía un programa en la universidad, luego lo dejé porque ya lo llevamos entre una compañera y yo y teníamos muchos estudios y tal, y lo tuvimos que dejar, pero hicimos una charla también de Halloween y salimos por la universidad a preguntar si celebraban Halloween, la mayoría sí, les encantaba y tal, pero cuando preguntamos la leyenda de por qué la calabaza o por qué el truco de trato o de dónde viene Halloween, nadie nos sabía responder, solo hubo un chico de, no sé, unas 20 personas que entrevistamos, solo hubo un chico que sí que nos supo responder porque le gustaba muchísimo la historia, ¿no? Y se había informado. Pero los demás no tenían ni idea. Claro, y a estos discursos que demonizan a esta festividad se aprovechan de que la gente realmente no sabe de dónde proviene todo ello y calan y por desgracia pues siguen perdurando. Yasmín, y antes que finalicemos, contarle a la gente que se me olvidó anunciarlo en un principio, que tú también eres parte de Hemos Religiosos.
Eso Así. es súper importante. Y Sí, ahora este sí. fin de semana hay unas recreaciones que van a ir a hacer con el doctor Marco Almanza. Así que, ¿nos puedes Ujú. contar un poquito? Sí, bueno, vamos a aprovechar que vienen pues estos días de Halloween para hacer varias cosas en Sevilla. Vamos a ir a Gilena y vamos a estar recreando el sábado, que no sé realmente qué día es, sí, el sábado 30 y el 31 domingo. Pues nosotros vamos a recrear el sábado y el 31 domingo por la mañana. El sábado tendremos el Ecus October, que si bien es cierto es una festividad que se hacía el 19 de octubre, es muy interesante y vamos a abrir la recreación con eso porque va a ser muy, muy espectacular todo lo que se hace allí. Luego por la tarde tendremos el enterramiento de un militar, aprovechando el día que se aproxima lo de los santos difuntos. Veremos cómo se enterraban en Roma figuras, pues en este caso un militar, cómo se hacían los entierros. Y el 31 por la mañana haremos un ritual a Pomona, que es la diosa que también nos indica este cambio de cosecha estival a cosecha otoñal. Entonces, veremos que sobre todo Pomona se identifica con la manzana, porque es cuando empieza sobre todo a cosecharse las manzanas. Y como vemos también, las manzanas asadas son muy propias de esta época. Ujú. Así que si nos quieren ver, nosotros estaremos exactamente en Gilena, en el Arqueódromo de Gilena, que está en Sevilla. Y creo, si no me equivoco, que lo van a retransmitir por las redes, Eso por mismo te si iba a nos quieren ver. preguntar. Los de Sí, Latinoamérica, si podíamos ver a través de la página de Los Religiosos. si no es en directo, porque todavía no lo tengo claro, si no es en directo, seguramente se va a grabar y se va a subir. Eso sí, sin duda. Genial. Yasmín, agradecerte en serio todo esto que nos has enseñado. Hemos aprendido harto sobre esta festividad. Yo en las redes había leído Samain con A, y a ti te he escuchado con E, Bueno, Samain. yo es que sí, es que lo hago en gaélico, claro, pero se escribe Samain, Ah, sí, con A. Lo que pasa que ya lo tengo dicho tantas veces que ya mi mente se va al gaélico, porque normalmente está escrito en lengua gaélica, que es la lengua, una de las lenguas que han pervivido desde sustrato celta también. Y sí que la A, pues como en inglés, ¿no? Se hace Samain ok, por ok. eso, pero porque lo tengo yo ya muy... Bueno, este video va a dar vueltas por todos lados porque vamos a poder enseñarle a nuestros amigos cristianos que Halloween no es malo, que si sus hijos se disfrazan no les va a pasar nada. Por el contrario, van a tener un efecto apotropaico para defenderse de la maldad. Así que los invito a todos a disfrutar de este video junto a Yasmín Bernos. Un abrazo enorme y muchas gracias por tu disposición. Muchas gracias, Carla, por invitarme.